puede ser aleatorio simple, puede ser aleatorio simple, puede ser aleatorio sistemático, aleatorio estratificado, aleatorio por conglomerados. Vimos que cada uno tiene su particularidad en cuanto a la forma de seleccionar la muestra. A ese respecto les envié la guía para el laboratorio número 3, que es precisamente donde van a consolidar ese aprendizaje que ganaron ahí con unos ejercicios que se le pusieron ahí. Recibieron la guía para el ejercicio, ¿no? Sí, profe, sí, llegó. Muy bien. Vimos que hay un segundo tipo de muestreo que es el no aleatorio, que puede ser de diferentes formas, pero nosotros dijimos que podemos resumirlo en dos grupos, ¿no? En el muestreo por conveniencia, donde la muestra se selecciona en función de la facilidad para obtener los elementos que queremos estudiar, y el muestreo intencional, donde la muestra no la selecciona directamente el investigador, sino un conocedor de la población en base a su intención, por eso es intencional. Y quedábamos, para cerrar el tema, quedamos pendiente de ver algunos aspectos que tienen que ver con el muestreo y que lo vamos a ver de inmediato. Ahí se ve el documento, ¿no? Sí, se puede ver. Sí, profesor. Sí, sí. Perfecto. Entonces vamos a ver primero los errores inherentes al muestreo. Cuando se estudian muestras, dijimos que se obtienen estimadores, que son esas medidas que hay por ahí un micrófono que es bueno que lo apaguen porque está metiendo un ruido desagradable. Bien. Entonces decíamos que cuando estudiamos muestras obtenemos estimadores, que son los valores correspondientes a las medidas que nosotros calculamos con los datos de una muestra, eso hemos dicho, ¿no? Y esos estimadores tienen error, porque cuando nosotros seleccionamos una muestra, nos aseguramos que esa muestra sea representativa. Pero el hecho que sea representativa no quiere decir que es exactamente igual a la población. Nosotros esperamos que sea muy parecida, pero normalmente existirá una pequeña diferencia, una pequeña discrepancia, que así se llama, discrepancia. Y esa discrepancia es el error. Y ese error disminuye en la medida que nosotros aumentamos el tamaño de la muestra. Porque en la medida que la muestra es de mayor tamaño, hay posibilidad de que su selección garantice una mayor representatividad. Y una mayor representatividad significa una mayor precisión, una mayor exactitud. Por tanto, un menor error. Eso significa que nosotros disminuimos el error aumentando el tamaño de la muestra. ¿Qué dice el texto acá? Cuando una población es estudiada a través de una muestra existen riesgo de cometer errores. Es decir,
Es lo que acabamos de decir. Existen riesgos de cometer errores. Es decir, es posible que el valor que se obtenga para una medida no sea exactamente igual al que se obtendría si se estudiase la población completa. Estos errores son de dos tipos: error de muestreo y sesgo. Perfecto. Lo que él acaba de decir es, si nosotros estudiáramos la población entera, no cometemos error, porque ahí vamos a obtener los parámetros, y los parámetros son los valores verdaderos. Cometemos error cuando lo que estamos obteniendo es un estimador, es decir, un valor a través de una muestra. Y lo que él acaba de decir es que el error que se comete cuando se estudia una muestra puede ser de dos tipos. Puede ser error de muestreo o puede ser sesgo. Cualquiera de esos dos errores podemos cometer cuando estamos estudiando una muestra. ¿Qué dice del error de muestreo? Error de muestreo es la discrepancia producida por la selección al azar entre el resultado derivado de una muestra y el valor que se obtendría si se estudiara a toda la población. Correctamente. Es decir, el error de muestreo es la equivocación que nosotros cometemos cuando estudiamos una muestra. Pero es una equivocación que no depende de nosotros, porque nosotros nos cuidamos de seleccionar una muestra de tamaño suficientemente grande y de hacer una selección suficientemente aleatoria que garantice la representatividad. Sin embargo, aún así, no quedamos libres de error porque hay un error que ya no depende de nosotros, depende del procedimiento, depende del muestreo. Por eso se dice que es un error de muestreo, no es un error del investigador, es un error del muestreo, del procedimiento. ¿Se entiende? Sí. Y dijimos que ese error, si bien es cierto que no lo podemos evitar porque depende del procedimiento, sí lo podemos reducir, ya dijimos hace un ratito. ¿Cómo reducimos el error de muestreo? Seleccionando muestras de tamaño suficientemente grandes, es decir, aumentando el tamaño de la muestra. Eso queda claro, ¿no? Sí. No lo puedo evitar, pero sí lo puedo reducir. Muy bien. ¿Y el sesgo? ¿Qué dice del sesgo? Sí, dice, Sí, adelante. ok, leo, dice, es un error que generalmente se produce al seleccionar muestras en forma intencional. También puede producirse al seleccionar muestras aleatorias, pero concentradas en un segmento poblacional no representativo del universo. Como que nos recuerda eso a un ejemplo que ya vimos el otro día. Seleccionando muestras para determinar el nivel de analfabetismo de la ciudad, concentrándonos en barrios de estrato social bajo. O el otro, que hacía lo mismo, pero concentrándose en barrios de estrato social alto. ¿No le huele eso? Algo parecido a lo que estamos hablando aquí. Claro que sí, recordamos súbito al escuchar eso. Exactamente, entonces quiere decir que esas dos muestras, la del señor Sánchez y la del señor González, estaban sesgadas. Estaban sesgadas porque las muestras no se seleccionaron de manera que garantizaban la representatividad, sino que estaban recostadas hacia un lado. En un caso recostada hacia los pobres y otro lado recostada hacia los ricos. En ambos casos había sesgo. Una vez sesgo hacia abajo y otra vez sesgo hacia arriba. Pero en ambos lados es igualmente perjudicial. No importa hacia dónde es el sesgo, es igualmente perjudicial. Muy bien, pero hay dos tipos de sesgo. ¿Qué dice acá específicamente sobre el sesgo? El sesgo es un error que produce en un solo sentido y puede ser de selección o de medición. El sesgo se produce, no produce. Okay, el sesgo es un error que se produce en un solo sentido. Lo estamos diciendo, o hacia un lado o hacia el otro, hacia los pobres o hacia los ricos, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, por eso es sesgo. Claro,
Ok. Y hay dos tipos de sesgo. Hay sesgo de selección, es decir, hay sesgo que se comete al momento de hacer la selección, y hay sesgo de medición, es decir, sesgo que se comete al momento de la medición. ¿Ya? ¿Qué dice sobre los sesgos acá? El Continúo. sesgo, continúa, compañero. Oh, no. Ok. El sesgo de selección solo se produce cuando se utilizan muestras, mientras el sesgo de medición se presenta tanto cuando se estudian muestras como cuando se estudia toda la población. Correctamente, esa es una gran diferencia. El sesgo de medición se puede cometer tanto en el censo como en la encuesta. Mientras que el sesgo de selección solo en la encuesta, porque en el censo no hay selección. En el censo se toma a todos, no hay selección. Entonces, esa es una gran diferencia. Veamos un ejemplo de sesgo de medición. ¿Qué dice acá? Sí, Un sí. ejemplo de Ah, sesgo de medición se presenta en los datos sobre los ingresos familiares o personales declarados por las personas en los censos y en las encuestas por muestreo. Es común que las personas tiendan a no declarar el verdadero valor del ingreso, pues generalmente informan valores inferiores a los reales. Correctamente. Entonces, eso está diciendo, si usted hace un censo, va a tener un sesgo en el ingreso declarado por las personas. ¿Por qué? Porque casi todas van a informar ingresos menores que los reales, porque están pensando que le están preguntando por el ingreso para cobrar impuestos o algo así. Entonces, si yo soy tan pobrecito, no me va a cobrar impuestos. Declaro menor. Entonces, ahí hay un sesgo hacia abajo. Pero si se hace una encuesta, va a pasar lo mismo. Es decir, por eso decíamos que el sesgo de medición afecta tanto al censo como a la encuesta. El sesgo de selección solo afecta a la encuesta. ¿Se entendió? sí, sí, se entendió. ¿Qué dice el texto acá? Dice, si se conociera el sentido y la magnitud del sesgo, podría corregirse. Por ejemplo, si se midiera a los niños de segundo curso de una escuela primaria con 1 metro, al cual le faltan 3 centímetros, al terminar de hacer las mediciones, si se descubriese el error, podrían corregirse fácilmente las mediciones. No obstante, la realidad muestra que los sesgos casi nunca se conocen, por lo cual resulta imposible o al menos muy difícil su evaluación y corrección. Correctamente. Lo que está diciendo es, el sesgo, si se conociera, se puede corregir. Eso que le está diciendo. Usted está haciendo un estudio porque quiere medir el grado de desnutrición de los niños menores de 5 años de su comunidad, de su comunidad, de su barrio, de su distrito. Entonces usted va hogar por hogar con una balanza y una cinta métrica, porque la desnutrición se mide a través de lo que se llama las medidas antropométricas. Se mide al niño o niña y se pesa. ¿Por qué? Porque hay una tabla que está definida por la Organización Mundial de la Salud que dice que un niño de 1 año debe pesar tantas libras y debe medir tantos centímetros. Una niña de 1 año debe medir tantos centímetros y debe pesar tantas libras. Un niño de 2 años debe medir tanto y pesar tanto. Una niña de 2 años. Es así, hay una tabla, eso está establecido. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño o niña que para su edad tiene un peso por debajo y una estatura por debajo, quiere decir que está en desnutrición. Perfecto. Entonces, usted está midiendo y está pesando a los niños. Va al hogar, hay un niño menor de 5 años, lo pesa, lo mide y lo anota. Tiene 1 año y pesa tanto y mide tanto. Va a otro hogar y hay un niño que tiene 2 años, te lo pesó y dice, tiene 2 años, pesa tanto y mide tanto. Y después usted compara
esos resultados con los de la tabla de la OMS y puede determinar cuántos niños están por debajo del peso, debajo de la estatura. Entonces quiere decir que están desnutridos. ¿Cuántos? No, que no tienen problemas de desnutrición. Pero cuando usted termina de haber medido, visitó los 753 hogares de la comunidad y allí pesó y midió a los 200 niños que habían, menores de 5 años. Y después que terminó el estudio se dio cuenta de que la balanza estaba descalibrada en 3 libras, es decir, en menos 3 libras. Es decir, le faltaban 3 libras. Estaba descalibrada, perdón, hacia abajo, con menos 3 libras. Y usted lo detectó, usted lo puede corregir, porque usted va a tomar cada formulario de cada niño y le va a restar 3 libras, perdón, le va a sumar 3 libras, porque estaba descalibrada hacia abajo, tenía un sesgo de medición hacia abajo. Y fue muy simple, le sumó 3 libras al peso de cada niño y resolvió su problema. Por eso le dice ahí que al terminar de hacer las mediciones, si se descubriese el error, podrían corregirse fácilmente las mediciones. Pero dice que eso normalmente no ocurre así. Normalmente el sesgo se desconoce. Se desconoce. Entonces, la mejor forma de evitar el sesgo, ¿cuál es? Asegurarse de que la muestra es representativa. Porque si es representativa, no hay sesgo. Porque la representatividad es lo opuesto al sesgo. ¿Qué le pasó a la profesora García con respecto a los señores Sánchez y González? Que ella tomó una muestra representativa, entonces por tanto ella no tenía sesgo. Ella evitó el problema del sesgo. Entonces, eso pasa con el sesgo. Sí, perdón. Si es de medición y se puede detectar, se corrige. Sin embargo, si el sesgo es de selección, aunque se detecte, no se puede corregir. Recuérdese que el señor Sánchez y el señor González al final descubrieron que sus muestras tenían sesgo, pero no podían corregirlo, porque no hay cómo. En ese caso hay que repetir el estudio y asegurarse, como hizo la profesora García, de seleccionar una muestra representativa y entonces en ese caso no hay sesgo. ¿Está claro? Sí, está claro. ¿Alguna Sí, pregunta? ¿Alguna pregunta? De mi parte creo que no. Bueno, ¿qué dice sobre el error de muestreo? Dice, a su vez, los errores de muestreo, perdón, por su naturaleza aleatoria, no se pueden predecir individualmente, es decir, en una muestra determinada. Sin embargo, pueden ser estudiados y evaluados en muestras sucesivas utilizando modelos matemáticos proporcionados por la teoría. Eso fue. Se me fue la pantalla, disculpe. Ok. Ok. Sin embargo, pueden ser estudiados y evaluados en muestras sucesivas utilizando modelos matemáticos proporcionados por la teoría de las probabilidades. Correctamente. El error de muestreo se puede predecir antes del estudio. ¿Por qué? Porque usted puede determinar su tamaño de muestra en función del error de muestreo que usted se permite. Usted se permite un error de muestreo muy pequeño, entonces va a tener que estudiar una muestra muy grande. Usted se conforma con un error de muestreo no muy pequeño, entonces no necesita una muestra tan grande, porque ya dijimos hace un ratito que el error de muestreo se reduce aumentando el tamaño de la muestra. En el en el ejercicio de recapitulación número 3 cuya guía les envié, ahí hay, para que ustedes vean esto que acabamos de decir, que el error de muestreo se reduce al aumentar el tamaño de la muestra. Porque no sé si ustedes vieron el ejercicio,
No sé si lo vieron. Lo leí muy por encima, pero aún no lo he trabajado. Pues entonces Estuve viendo, o sea, ¿Perdón? que lo estuve viendo hace un momento. Ya. Bueno, ahí ustedes tienen ejercicios para seleccionar primero una muestra de 10 hogares, después una muestra de 25 hogares y finalmente una muestra de 40 hogares. La idea es que ustedes vayan calculando el estimador del porcentaje de jefes de hogar que son analfabetos, primero cuando la muestra es de 10, después cuando la muestra es de 25 y después cuando la muestra es de 40. Y van a ver que el estimador va cambiando, el valor va cambiando. Y después al final se le pide que hagan el censo y calculen el parámetro del porcentaje de jefe de hogar analfabeto para que puedan comparar cada uno de esos estimadores con una muestra de 10, con una muestra de 25, con una muestra de 40, para que ustedes vean cómo se va acercando el estimador al parámetro en la medida que va aumentando el tamaño de la muestra. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean ahí y ese es el espíritu de esa parte del ejercicio. Que vean eso con sus propias manos, que vean ustedes eso que nosotros decimos como un enunciado, que el error disminuye conforme aumenta el tamaño de la muestra. Ustedes lo van a ir viendo en términos reales y ese es el espíritu, repito, de esa parte del ejercicio. ¿Alguna pregunta? No, hasta ahora no. Muy bien, veamos un segundo aspecto que tiene que ver con el muestreo y que concita mucho interés en los estudiantes. ¿De qué depende el tamaño de la muestra? Es decir, ¿cuáles son los factores que determinan el tamaño de la muestra? Hay personas que al momento de formulársele la pregunta, ¿de qué depende el tamaño de la muestra? Casi que de manera automática dicen del tamaño de la población. Y eso no es cierto y lo vamos a ver con ejemplos. ¿Qué dice el texto? De la discusión seguida en la sección 3.2, se deduce que siempre que se estudien muestras se obtendrán estimadores asociados a error. Este tipo de error, sin embargo, se reduce en la medida que se seleccionan muestras de tamaño adecuado, es decir, muestras suficientemente grandes. Correcto. Entonces es bueno que entendamos esto, no que lo recordemos, porque aquí no se trata de memorizar, que entendamos esto que él acaba de decir, que es repetición de lo que habíamos dicho 2 minutos atrás, que el error de muestreo se reduce aumentando el tamaño de la muestra, es decir, seleccionando muestras suficientemente grandes. Y es importante que ustedes distingan este término. Suficientemente grande no significa grande. Son dos cosas completamente diferentes. Suficientemente grande no significa grande. Y lo vamos a ver con ejemplos. ¿Qué dice el texto acá? Las consideraciones subyacentes en el párrafo precedente llevan a la formulación de la pregunta siguiente. ¿De qué depende el tamaño de la muestra? La respuesta sería que depende de 2 factores. Número 1. ¿De qué depende el tamaño de la muestra? Y lo que acaba de decir es que el tamaño de la muestra depende de 2 factores. Que necesitemos una muestra de mayor tamaño o de menor tamaño depende de 2 factores. ¿Cuáles son esos 2 factores? ¿Cuál es el primero? Sí, el primer factor es el tamaño de la muestra a ser utilizada depende de la homogeneidad mostrada por los elementos de la población en relación a la característica estudiada. Correctamente. En primer lugar, el tamaño de la muestra depende del grado de heterogeneidad de la población en relación a la característica que se está estudiando. Corrijo ahí, homogeneidad, dice. Claro. El grado de homogeneidad que presentan los elementos en relación
a la característica estudiada. De eso depende, o si usted quiere decirlo al revés, depende del grado de heterogeneidad, que es lo contrario a homogeneidad. Y vamos a ver con un ejemplo. Nada se aprende mejor que a través de ejemplos. ¿Qué suerte tienen ustedes de tener esta asignatura con este profesor? Aquí todo o casi todo lo vemos a partir de ejemplos. Aquí no se dice nada para aprenderse de memoria, sino aprenderse razonando. ¿Qué dice el ejemplo 1? Ejemplo 1. En la sala A hay 200 estudiantes pertenecientes a una misma carrera, pero se desconoce cuál es la carrera a la cual pertenecen. Mientras en la sala B hay 60 estudiantes pertenecientes a 4 carreras diferentes, las cuales se desconocen. Muy bien. Sabemos que en la sala A hay 200 estudiantes pertenecientes a una misma carrera. Yo no sé cuál es la carrera. Lo único que sé es que todos son de la misma carrera. En la sala B hay 60 estudiantes que pertenecen a 4 carreras. ¿Cuáles son? No lo sé. Lo único que sé es que pertenecen a 4 carreras. Parto de ese elemento. ¿Y luego qué dice el texto? Si se desea saber cuál es esa carrera a la cual pertenecen los 300 estudiantes de la sala A, hay un error, dice 300, son 200 realmente. Exacto. Sí. Pertenecen los 200 estudiantes de la sala A. Bastaría con seleccionar una muestra de un estudiante y preguntarle a cuál carrera pertenece. Es decir, que con ese N1 es suficiente por la respuesta. Entonces, exactamente. Fíjense bien. ¿A cuántos estudiantes de la sala A yo necesito entrevistar para hacer la inferencia de a cuál pertenecen todos? A uno solo. A uno solo. Entonces, quiere decir que con una muestra de tamaño 1 es suficiente. ¿Qué quiere decir eso entonces? Porque todos pertenecen a la misma. Porque la población es homogénea en relación a la característica que estamos estudiando. ¿Cuál es la característica? Carrera de pertenencia. ¿Cómo son los 200 estudiantes de la sala A con relación a la característica carrera de pertenencia? Homogéneos, porque todos pertenecen a la misma. En ese caso, una muestra de tamaño 1 es suficientemente grande. Ustedes recuerdan que dije hace un ratito, no es lo mismo suficientemente grande que grande. Una muestra de tamaño 1 en este caso es suficientemente grande, pero no es grande, porque 1 no es grande. 1 no es grande. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Claro. Sí. Suficientemente grande quiere decir con la cual yo resuelvo el problema. Suficientemente grande. 1 es suficientemente grande. ¿Por qué? Con una muestra unitaria es suficientemente grande. Porque la población es homogénea en relación a la característica estudiada. ¿Está claro? Sí. ¿Y qué dice el resto del texto? Por la respuesta que ofrezca ese estudiante, se puede inferir cuál es la carrera de pertenencia de los otros 199 estudiantes. Sin embargo, si se quiera saber cuáles son las 4 carreras que pertenecen de los 60 estudiantes de la sala B, se requiere una muestra por lo menos de 4 estudiantes, es decir, muestra 4. Muestra menor que 4. Mayor o igual. Sí, mayor o igual. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Perdón? Ahí lo dice, igual o mayor. Sí, porque tuve problema con el signo. Ya. Entonces, la población B requeriría una muestra de por lo menos 4 estudiantes. Entonces, ahí tenemos la respuesta. El tamaño de la muestra no depende del tamaño de la población. Y aquí estamos viendo el ejemplo clarísimo. Depende del grado de homogeneidad de la población en relación a la característica estudiada. ¿Está claro? Sí, ahí está claro. Fíjese qué fácil es entender razonando y aprender razonando.
El ejemplo 2, ¿qué dice? Empresas dedicadas a la encuesta. Empresas dedicadas a las encuestas electorales en los Estados Unidos realizan estudios sobre preferencias partidarias con muestras nacionales de 600, 700 u 800 personas en condiciones de votar. En cambio, en la República Dominicana, las encuestas de intención de voto se hacen a partir de muestras de 1.200, 1.400 o 1.600 electores, etc. Lo que ocurre es que en este último país, a pesar de que la población electoral es mucho menor que la de los Estados Unidos, la población es más heterogénea en cuanto a las características, preferencia partidaria, pues existe una amplia gama de partidos políticos, mientras que en los Estados Unidos solo existen dos. Bien. Voy a releer porque hubo unos signos de puntuación que el compañero no vio y eso le quitó el sentido a la frase. Y ahí hay que tener mucho cuidado en la lectura. La lectura dice lo que nosotros decimos. Dice, empresas dedicadas a las encuestas electorales en los Estados Unidos realizan estudios sobre preferencias partidarias con muestras nacionales de 600, 700, 800 personas en condiciones de votar. En cambio, en la República Dominicana, las encuestas de intención de voto se hacen a partir de muestras de 1.200, 1.400, 1.600 electores, etc. Lo que ocurre es que este último país, a pesar de que la población es mucho menor que la de los Estados Unidos, la población es más heterogénea en cuanto a la característica preferencia partidaria. Fíjese, ahí va seguido, ahí no va coma, y te hizo una parada y entonces se perdió el sentido. ¿Cuál es la característica? Preferencia partidaria. Es más heterogénea en cuanto a la característica preferencia partidaria. Pues existe una amplia gama de partidos políticos, mientras que en los Estados Unidos solo existen dos. Y es eso. Resulta que si lo que se va a medir es la preferencia partidaria, con una muestra de 600 electores en Estados Unidos, usted solo tiene dos respuestas. Coca-Cola o Pepsi-Cola, es decir, republicano o demócrata. Es la misma cosa, republicano y demócrata es la misma cosa. Igual maltratan al resto del mundo, uno y otro igualito. Uno más bravucón que el otro, pero hacen lo mismo. Bien. Entonces, ahí hay solo dos partidos. Pero no es solo eso, que son dos partidos de tamaño muy parecido. Es como lanzar una moneda, que o es cara o es cruz. ¿Por qué? Porque es el mismo peso de la cara que de la cruz. En el caso de la República Dominicana, no. Usted hace una encuesta y para que salgan representados todos los partidos, necesita una muestra grande. ¿Por qué? Porque son muchos partidos. Y si usted tiene un partido que tiene 2% del electorado, con una muestra de 600, ¿ya? Con una muestra de 600, le saldrían 12 casos para el partido que tiene 2%. 12 casos. Y eso es muy poco. ¿Por qué? Porque acabamos de decir hace 3 minutos que las muestras muy pequeñas proporcionan estimadores con un error muy grande. Entonces yo no podría creerle a una encuesta de 600 casos que me esté dando datos del partido que en la República Dominicana tiene un 2% del electorado, porque me va a estar dando resultados a partir de 10 o 12 casos. Y eso es insignificante. En consecuencia, va a proporcionar estimadores con un error muy grande. Para yo tener una encuesta en la República Dominicana a la cual yo le crea
cuando me dé el dato del partido que tiene 2%, entonces yo necesitaría una muestra mucho más grande para que me dé un número mayor para ese partido pequeño. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Entiendo. Se podría, en parte se podría vincular con el ejemplo que usted había dado anteriormente, que en el primer grupo de estudiantes son de una sola materia. En este caso, digamos que los Estados Unidos tienen 2 opciones, pero en el segundo grupo hay 4 más, que es como pasa con los partidos políticos de este país, que hay mucho más de 10, o sea que hay mucho más variedad. Claro, por eso quise ponerle 2 ejemplos de temas diferentes, pero diciendo la misma cosa. Una población es más homogénea que la otra. La más homogénea requiere una muestra más pequeña, la más heterogénea requiere una muestra más grande para el mismo fenómeno. ¿Está claro? Sí, sí. Este ejemplo, para mí estuvo más claro, este ejemplo. Ya. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Parece que se le cortó. Ya. ¿Hay alguna pregunta a este respecto? No, por ahora no. No. Vale. Con esto, como con otras cosas, le digo, traten de aprovechar porque créanme que no van a tener otra persona frente a usted a quien preguntarle. Créanmelo. No, aquí en el país no hay mucho. Yo diría que más bien hay muy pocos. Y que enseñen todavía menos y que además de enseñar tengan la disposición de explicar menos. O sea, se reduce a muy poco. Entonces, cuando tenga la oportunidad, aprovéchenla porque no se le presenta otra vez. Muy bien. Entonces, ya vimos el primer factor del cual depende el tamaño de la muestra, que es el grado de homogeneidad de los elementos en relación a la característica estudiada. El grado de homogeneidad de la población en relación a la característica estudiada. ¿Y cuál es el segundo factor del cual depende el tamaño de la muestra? Mírenlo acá. ¿Qué dice? El tamaño de la muestra a ser utilizada también depende del grado de confianza que se quiere tener en la inferencia. Un mayor grado de confianza requerirá de una muestra más grande que si el nivel de confianza requerido fuese menor. Correctamente, lo que estamos diciendo. Si usted quiere una muestra que le dé estimadores muy precisos, entonces usted va a necesitar una muestra más grande. Si usted requiere estimadores que no sean tan precisos, es decir, su nivel de precisión, su nivel de confianza es menor, pues usted puede conformarse con una muestra de un tamaño un poco menor. ¿Se entendió eso? Sí, sí. En el Cibao le dicen, el que quiere moño bonito aguanta jalones. En este caso, mientras más abarque la muestra, más precisa es. Correcto, así es, porque va a abarcar toda la diversidad. Y si abarca toda la diversidad, se vuelve representativa. Tentativa. Claro. Y si es representativa, está disminuyendo el error. Está aumentando la precisión. ¿Qué dice el ejemplo? Un investigador está interesado en seleccionar una muestra para estimar el ingreso promedio mensual de las familias de un municipio. Por un estudio realizado anteriormente en el municipio, se sabe que la desviación estándar de los ingresos familiares es de 300 pesos. El Perfecto. investigador. Entonces, aquí lo que se está es comparando con un estudio que ya se hizo hace un tiempo. Se hizo un estudio sobre los ingresos y se determinó, en el municipio, y se determinó que la desviación estándar de los ingresos es 300 pesos, es decir, la desigualdad entre los ingresos más altos y más bajos se mide con una medida que se llama desviación estándar, que vamos a ver más adelante, y resulta que la desviación estándar es de 300 pesos. Ya eso se sabe de un estudio anterior. Muy bien. Entonces, el investigador quiere tener una confianza de 95% de que su error, es decir, la diferencia entre el estimador que él va a obtener y el parámetro que obtuviera si hiciera el censo, ¿ya?
es de un 95%. ¿Qué dice el texto? El investigador quiere tener un 95% de confianza de que la discrepancia entre el ingreso promedio que él obtenga a través de la muestra y aquel que se obtuviera si estudiase la población completa no fuese mayor de 20 pesos. Sí, escúchame un segundito. Sí. ¿Aló? Ah, no, tranquilo. Diego. Se está escuchando, profesor, no mutió la grabación. Ok. Bueno, disculpen, aquí estoy nuevamente. Muy bien. Entonces, estábamos en el ejemplo. ¿Se escucha? Sí, profesor. Sí, se está escuchando. Perfecto. Entonces, lo que decía es que con una confianza
de que la discrepancia entre el estimador y el parámetro no va a ser mayor de el valor que dijimos acá, 20 pesos. Es decir, si el ingreso promedio son 900 pesos, en la realidad, es decir, en la población, que el estimador no sea ni mayor de 920 ni menor de 880, para que la diferencia hacia arriba o hacia abajo no sea más de 20 pesos. Eso es lo que le está diciendo. Para yo tener una confianza, es decir, más bien el investigador, tener una confianza de que el estimador, repito, si el parámetro fuera, por ejemplo, 900 pesos, si se hiciera el censo, se encontraría que el valor es 900 pesos, que a él, con la muestra que él va a seleccionar, no le va a dar ni mayor de 920, ni menor de 880, con un 95%. Si se hace el cálculo, él necesitaría una muestra de 800 familias. Hay una fórmula de hacerlo que no está aquí, pero que se hace y sería 865 familias. En cambio, si en vez de él querer una confianza del 95, él se vuelve un poquito más flexible, dice, no, yo me conformo con un 90% de confianza. Con el mismo cálculo le daría la muestra de 609. ¿Se entendió? Sí, sí. Como bajó el nivel de confianza, puede trabajar con una muestra más pequeña. Si aumentó el nivel de confianza, necesita una muestra más grande. Pero si en vez de una confianza de 95%, él quisiera una confianza de 99%, de que no se va a equivocar en cuanto a que el tamaño no va a salirse de ahí. Es decir, el valor no va a salirse de ahí. De 920 a 880. Si él quisiera un nivel de confianza de 99%, yo no lo calculé, pero probablemente su muestra sea de más de 1000 familias, de más de 1000. Entonces, ¿qué está diciendo? Que en la medida que aumente el nivel de confianza de su estimador, él va a necesitar de una muestra de mayor tamaño. Por eso decíamos acá que la segunda razón de la cual depende del tamaño de la muestra es de la precisión, del grado de confianza que se quiere para el estimador. ¿Se entendió? Muy claro, doctor. Por eso es que ustedes tienen que volverse críticos para creer algunas cosas. Cuando le vienen con una encuesta de una empresa que publica en un periódico, con una muestra de 1.600 casos y le está dando resultados a nivel provincial, ¿qué nivel de seriedad puede tener eso? No, bajo. Muy poco. Claro, divida 1.600 entre 32. Y eso es suponiendo que todas van a tener el mismo tamaño. 1.600 entre 32. Eso le da nada, señores. Cuando usted calcule un 50. estimador, usted me calcula un estimador a partir de 50 casos y yo me le voy a reír en la cara. Para usted dar resultado a nivel provincial, usted necesitaría que cada provincia tenga por lo menos 300 casos. Pero multiplique 300 por 32 para ver qué tamaño de muestra usted necesitaría. ¿300 por 32? Correctamente. 9.600. 9.600. Esa muestra necesitaría usted para dar resultado a nivel provincial. ¿Se entendió? Sí. Exactamente. Entonces, fíjense esto, el muestreo a ustedes antes de venir a esta clase probablemente le podía sonar medio complicado y ustedes ven que es algo muy simple. Es laborioso porque hay que ser cuidadoso, pero es simple. Es simple. Usted seleccionar una muestra, estudiarla y después analizar los resultados
Eso es simple, ya hemos visto cómo se hace, dependiendo del tipo de muestreo que usted utilice. ¿Alguna pregunta final con respecto a esa pregunta que nosotros nos hicimos acá? ¿De qué depende el tamaño de la muestra? No, profesor. Ok, entonces, salimos de ese segundo elemento. Veamos el último elemento relacionado con la muestra, y es razones para usar muestras. Nosotros hemos dicho que cuando estudiamos poblaciones a través de muestras, obtenemos estimadores. Yo me imagino que ya ustedes sueñan con ese término, porque yo lo he dicho tantas veces. Cuando estudiamos poblaciones a través de muestras, obtenemos estimadores. Y hemos dicho que esos estimadores siempre van a estar asociados a error, ya sea sesgo o sea error de muestreo. Nosotros dijimos que el sesgo lo podemos evitar. ¿Cómo? Seleccionando muestras representativas. Si la muestra es representativa, ya eliminamos el sesgo, ya no existe el sesgo. Nos deshicimos de él. Pero queda el error de muestreo, porque ese no nos podemos deshacer de él. Dijimos que lo que sí podemos hacer con él es reducirlo. ¿Cómo? Aumentando el tamaño de la muestra. Lo hemos dicho en varias ocasiones. Y ustedes lo tienen en su ejercicio de recapitulación número 3. Ustedes lo van a comprobar. No solo lo van a decir, lo van a comprobar empíricamente. Muy bien. Entonces, al estudiar toda muestra, vamos a obtener estimadores con error. A lo máximo que podemos hacer es reducirlo aumentando el tamaño de la muestra. Entonces, ahí vendría una pregunta. Lea el texto de aquí para arriba. Sí, existe consenso en relación a que estudiar una población a través de una muestra conduce a la obtención de estimadores asociados a errores de muestreo, cuya magnitud es inversamente proporcional al tamaño de la muestra. Correcto, eso lo hemos dicho y lo hemos redicho, ¿no? Exacto. Esto supone que no hay forma de eliminar el error de muestreo y que a lo máximo que podría aspirarse es a reducir el tamaño del error, seleccionando muestras suficientemente grandes. En este contexto, cabría preguntarse, ¿por qué no estudiar la población completa si de esa forma se puede evitar el error de muestreo? Correctamente. Es decir, si usando muestreo tenemos este problema, que a lo máximo que podemos hacer es reducirlo a que sea pequeño, seleccionando muestras suficientemente grandes y de tamaño adecuado. Entonces, ¿por qué no estudio la población completa? Y ahí no tengo muestreo. Y si no tengo muestreo, no tengo error de muestreo. Si estudio la población completa, voy a obtener los parámetros. Y los parámetros no tienen error porque son los valores verdaderos. Entonces, ¿por qué no estudio la población completa? Un momentito. Es que hay razones que le obligan, no es si usted quiere, hay razones que le obligan a usar muestras. Usted no tiene otra alternativa. Entonces, ¿qué dice la respuesta a la pregunta? La respuesta iría en el sentido de que existen razones que, independientemente del deseo de estudiar la población completa, obligan a usar muestras. Entre esas razones se distinguen las 4 siguientes. Correctamente. Hay 4 razones que nos obligan a usar muestras y 4 razones que cuando se presentan nos obligan a usar muestras aunque quisiéramos estudiar la población completa. ¿Cuál es esa primera razón? Cuando la población... Súbele el volumen a tu micrófono, que por eso es que no se oye tanto. O a tu dispositivo. Okay.
Cuando la población es infinita o muy grande y por tanto es materialmente imposible estudiar a todos los elementos que la componen. Usted está haciendo competencia con alguien o con un artefacto ahí y entonces se le complican más las cosas a usted. Si Okay. Yo creo que va a tener lamentablemente o apaga la señora suya que está ahí con la telenovela puesta o lamentablemente usted va a tener que apagar el micrófono suyo. Está bien, yo la apago. Es lamentable porque lo ideal es que todos tuviéramos el micrófono abierto y estamos interactuando todos, pues eso sería la mejor forma. Pero a veces yo entiendo que hay personas que no tienen la privacidad suficiente en la casa porque a veces los espacios son pequeños y tienen ese tipo de competencia. Entonces, lamentablemente en ese caso, lamentablemente porque el deseo mío es que todos tengamos el micrófono abierto y cada uno mete la cuchara cada vez que quiera porque ese es su derecho y hasta su deber, ¿no? Y es la forma de aprender. Pero a veces, como les digo, hay compañeros y compañeras que no tienen el privilegio de vivir en una casa donde tengan espacio suficiente y tienen que competir con la abuelita que está sentada allá en la silla, con la señora que está haciendo la cosa ahí, con el niño que anda por ahí porque no tiene otro espacio donde estar. Entonces, pero bueno, tratemos de coexistir con esa situación de la manera que sea lo más provechoso para todos y lo menos perjudicial para todos. Créanme que entiendo la situación de cada uno, la entiendo, pero tenemos que lograr un cierto equilibrio donde podamos hacer las cosas de la manera que sea lo más provechoso posible. Así que entiéndanme, que yo los entiendo a ustedes. Entendido. Bien, entonces decía que cuando la población es infinita o muy grande, no tenemos alternativa. Tenemos que usar una muestra. Miren el ejemplo. ¿Qué dice? El ejemplo Omar, dice... Okay. Dejen un ratito, por favor, a la voz femenina que hace tanto rato que en el Día Internacional de la Mujer no escuchamos una mujer hablando. Y estaba por hablar, pero nunca me dan chance. Pero A bueno, ver, sí. ok. Omar Rugama, investigador del área de la biología, está interesado en estudiar la contaminación con metales en los peces del río Sama. En este caso, dado que se trata de una población infinita, desde el punto de vista estadístico, el investigador obligatoriamente tendrá que basar sus estudios en una muestra que seleccionará en varios lugares del río. Correctamente. Ustedes se recuerdan que cuando hablamos del concepto de población infinita, hablamos precisamente de esta y quise retomarla ahora para que la entendamos mejor. La población que él va a estudiar son los peces del río Osama. Población que, como ya habíamos dicho en clases anteriores, matemáticamente hablando es finita, pero estadísticamente hablando es infinita porque no tiene cómo estudiarla a toda, porque es una población incontrolable. Es una población estadísticamente infinita. En ese caso, para responder a su pregunta de qué porcentaje de los ríos está contaminado con metales pesados, va a tener que basarse en una muestra porque no puede estudiar la población completa. Entonces lo que hace es que se sube en una embarcación con un tanque de agua y con una red. Y en diferentes puntos del río va lanzando la red y los peces que salen de ahí lo echan en el tanque de agua. Y eso lo hace en varios puntos del río, varios puntos que él seleccionó en el río. Y luego se va y a cada uno de los peces que tiene en el tanque, a los 516 peces que sacó, a cada uno le saca una gotita de sangre y la analiza y verá de esos 516 cuántos dieron positivo a metales y cuántos dieron negativo. En función de eso, él obtendrá el estimador del porcentaje de peces del río Sama que están contaminados. Y eso le permitirá hacer su inferencia y decir
El 62% de los peces del río Sama están contaminados con metales pesados, que son plomo, mercurio y no recuerdo qué otros. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. Correcto. Sí. Y lo propio, si fuera un fitopatólogo vegetal que está interesado en determinar el porcentaje de plantas de banana del país que están infectadas con cigatoca negra, que es una enfermedad que le llaman el mal del Japón, que ataca la hoja de la musácea de la banana y la seca, entonces se seca la planta. En el país está hace tiempo esa enfermedad, pero no todas las plantas las tienen. Entonces, si el fitopatólogo quiere saber el alcance de la enfermedad, es decir, hasta qué porcentaje de las plantas ha infectado, el número de ¿cuál es la población que él va a estudiar? El número de plantas de banana de la República Dominicana, que es una población que matemáticamente es finita, pero estadísticamente es infinita porque él no tiene cómo estudiar a todas las plantas de banana, porque en el lugar más insospechado hay una planta o varias plantas que él no podría llegar. Entonces, ¿qué él tiene que hacer? Seleccionar una muestra, estudiar las plantas de esa muestra, en función de eso va a obtener el estimador del porcentaje de plantas que están infectadas con la enfermedad y hará la inferencia de que el 12% de las plantas de banana de la República Dominicana está infectada con cigatoca negra. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, maestro. Sí. Entonces, esos son ejemplos de los casos en que tenemos que basarnos en una muestra porque la población es estadísticamente infinita. ¿Alguna pregunta? Hasta ahora no, está bastante claro con los ejemplos. Muy bien. La segunda razón que nos obliga a usar muestras, o las segundas razones son las financieras, el dinero. El dinero. Hay ocasiones en que la población puede ser finita, pero nosotros no la podemos estudiar completa. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero suficiente. Entonces, esa restricción de tipo financiero nos obliga a usar muestras, aunque quisiéramos estudiar la población completa. Miremos el ejemplo. ¿Qué dice? El ejemplo dice, Juan Sánchez, investigador del área de mercado, está interesado en estudiar la aceptación de la pasta de tomate, la cocinera, en la población de la ciudad de Puerto Montero, donde existen 2.100.000 hogares y residen 5.600.000 personas. Un estudio para entrevistar a 2.100.000 amas de casas conllevaría un presupuesto bastante elevado. En este caso, el señor Sánchez no estaría en condiciones de solventar un estudio con un presupuesto de esa magnitud, solo para saber el grado de aceptación del producto entre los hogares. Por lo tanto, está obligado a recurrir a una muestra para realizar su estudio. Correctamente. Correctamente. Lo único que él quiere saber es si su producto tiene aceptación en la ciudad. Pero resulta que en la ciudad hay 2.100.000 hogares. Entonces él tendría que ya tocar la puerta de 2.100.000 hogares y al ama de casa preguntarle qué piensa del producto. La pasta de tomate es la cocinera. ¿Le gusta o no le gusta? Para luego determinar qué porcentaje de las amas de casa o qué porcentaje de los hogares, porque la pasta de tomate es un producto de consumo a nivel del hogar. Si la unidad de consumo de la pasta de tomate es el hogar, ¿qué porcentaje de los hogares de la ciudad de Puerto Montero acepta el producto? Y eso le va a decir a él cuál es su penetración en términos de mercado. Pero resulta que visitar 2.100.000 hogares se lleva mucho dinero. Se lleva mucho dinero.
Y él, aunque tuviera, porque él es archimillonario, aunque tuviera todo ese dinero, no se justifica solo para saber si se acepta o no el producto, gastar el dinero que implica visitar todos los hogares. Entonces, aunque el dinero le sobre, no va a hacer el estudio de toda la población porque no va a recuperar ese dinero. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Está claro, profe. Entonces, ¿qué él va a hacer? Se conforma con el resultado de una muestra, aunque no sea 100% verídico, pero con que tenga un 90-95% de veracidad, eso para él es suficiente. Seleccionar 1.000, 1.500, 2.000 hogares tal vez. Eso, el dinero que él gaste en eso no le va a onerar a su empresa, porque eso está dentro del renglón propaganda o de un capítulo de eso que ya está preestablecido que se van a gastar. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, sí, entendió. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? No. Ok. Y parece que hay solo una mujer en clase. Nadie sabe. Creo que hay varias, pero Las otras son mudas. Hay una que habla y las otras son mudas. bueno, ¿Es sí. así? ¿Es así? Parece que hubo una que dijo que tiene mucho ruido alrededor y por eso no puede hablar. Ok. Porque hubo una que habló además con una voz muy linda y que les sirve a ustedes para irle matizando. Hablo yo con una voz muy fea. Estoy aquí. Habla otros compañeros que son hombres que hablan con voz más bonita que yo, pero más fea que la de la compañera. Entonces, siempre sonaría bien y al mismo tiempo es una forma de que vayamos participando la mayor cantidad posible, porque es la mejor forma de aprender, la discusión, la intervención, la disuasión, la confrontación. Todo eso enseña, todo eso es positivo. Muy bien. Entonces está ahí la compañerita. Sí, maestro. Ok. Bien. Entonces quedó claro que además del hecho de que la población sea infinita, las razones financieras se tornan en factores poderosos para obligarnos a usar muestras. Eso está claro, ¿no? Sí, bastante claro. Sí, muy Ok. claro. Sí. Hay una tercera razón que también obliga a usar muestras y es el tiempo. El tiempo. A veces estamos frente a una población que es finita. Tenemos mucho dinero. Sin embargo, no disponemos del tiempo. Y por eso estamos obligados a usar muestras también. ¿Qué dice el texto? Tercera razón, tiempo. Existen ocasiones donde se está frente a una población finita donde los recursos financieros no constituyen problema alguno. Sin embargo, los resultados del estudio son requeridos con cierta urgencia. Este es un caso típico donde el tiempo se constituye en el elemento que obliga al uso de las muestras para realizar las investigaciones. Correcto, ¿qué es lo que acabamos de decir? Veamos el ejemplo. ¿Qué dice? El departamento de mercado de un partido político vinculado a grupos económicamente poderosos y que además ha detentado el poder durante un largo periodo, está interesado en utilizar un estudio con el objeto de determinar el posicionamiento de su candidato. De frente a las elecciones nacionales a realizarse 2 meses más tarde. Correctamente. Entonces, aquí cualquier parecido con cualquier penco es pura coincidencia, ¿no? Pero eso vale para los pencos de cualquier color, morado, blanco, azul, verde, porque usan los recursos del Estado. Usted verá que cuando vengan las elecciones, los pencos blancos van a estar... ¿De qué color son ahora?
Ya yo Blanco y azul, blanco y azul. usted verá que los pencos blanco y azul igualito van a estar usando los recursos del Estado. Eso vaya anotándolo. Si hay algún penco blanco y azul, compañerito ahí, lo lamento, pero lo van a usar igualito. El penco estaba contentico dando mucho y se desapareció. Ya no lo mencionan ni en su casa. Muy bien. Entonces, ¿qué dice el texto a seguir? Obviamente se trata de una población finita, constituida por todos los habitantes del país habilitados para ejercer su sufragio. Y además es probable que lo financiero no constituya restricción alguna. Sin embargo, el partido requiere saber en pocos días cuál es la situación de su candidatura para así saber qué estrategia seguir en los próximos 2 meses. Esta es una situación en la que el departamento de mercado del partido está obligado a usar una muestra para realizar su investigación. Correctamente. Aquí el problema no es de población infinita porque es finita. Son los votantes del país. No es un problema financiero porque usan los recursos del Estado. Pero es el tiempo. Porque no puede esperar a que se visiten todos los hogares del país y en cada hogar preguntar a las personas que están en edad de votar por quién votarían. Porque eso se llevaría mucho tiempo. Mucho tiempo. Y el resultado se necesita para allá, porque hay que tomar la decisión ya para enderezar la campaña del penco. Y repito, no me refiero al penco morado, el penco cualquiera. Estoy hablando del penco por el candidato que tenga el partido en el poder. ¿Eh? Entonces, está obligado a usar una muestra ¿para qué? Para hacerlo en poco tiempo y poder salir con los resultados que necesita. Entonces, esa es una tercera restricción que obliga a usar muestras, el tiempo. ¿Queda claro? Sí. Sí. A veces se combinan los 3 factores. Es una población infinita, hay poco dinero y hay poco tiempo. A veces se combinan las segundas 2. Hay poco dinero y hay poco tiempo. Y a veces simplemente hay dinero, pero no hay tiempo. Y a veces hay tiempo, pero no hay dinero. Entonces se pueden combinar. Hay una cuarta razón que obliga a usar muestras. Y es cuando las unidades que se van a estudiar, las unidades que conforman la población que se va a estudiar, se destruyen como parte del estudio. Es decir, estudiarla implica destruirla. En otras palabras, para poder estudiarla hay que destruirla. En ese caso, si se estudiara a toda la población, entonces quiere decir que destruiríamos la población entera. Hacemos el estudio, fantástico el estudio, pero destruimos la población. ¿Y para qué sirvió el estudio entonces? Entonces, si las unidades al irla estudiando se destruyen, entonces está clarísimo que hay que estudiar una muestra, porque te puede destruir una partecita y no pasa nada, pero no puedes destruir la población entera. Miremos el ejemplo. ¿Qué dice? Sí, dice... Okay. Bueno. La fémina, por favor. O sea, si puede, retómelo desde acá. Bien. Las unidades estudiadas se transforman o se destruyen de ser estudiadas. Existen situaciones en las que se está frente a una población finita, no existente, y limitaciones de tipo financiero y no hay restricciones. Permiso, profesor, ¿puede quitarle el azul? Que es que se me complica un poco. Bien, voy a empezar de nuevo. Las unidades estudiadas se transforman o se destruyen de ser estudiadas. Al ser estudiadas. Al ser estudiadas. Existen situaciones en que se está frente a una población finita. No existen limitaciones de tipos financieros y no hay restricciones en cuanto al tiempo, pero los elementos se transforman o se destruyen al ser estudiados. En este caso, se está obligado a estudiar una muestra, puesto que el estudio de la población completa implicaría su destrucción y no tendría sentido hacer un estudio y sacar conclusiones acerca de una población que ya no existe.
Claro, lo que Ejemplo. dijimos, muy bueno el estudio, fantástico, pero la población ya no existe. Entonces, ¿para qué sirvió? Bien. Ejemplo, un fabricante de fósforo, ok, un fabricante de fósforo está obligado a mantener el nivel de calidad de 95% establecido por el Ministerio de Industria. Estos debe hacer estudios de control de calidad en los fósforos fabricados para asegurarse de que la proporción de productos con algún defecto no sobrepasa el 5% del número total fabricado. Muy bien. Aquí estamos frente a un caso típico. Déjeme hacer el comentario, por favor. Estamos frente al caso típico de la producción industrial. Esto que estamos diciendo, a ustedes les puede resultar muy etéreo, pero en el momento que lo estamos haciendo, hay en el mundo millones de fábricas que están haciendo en este preciso segundo, están haciendo esto que estamos diciendo acá. Es una fábrica de fósforo, de medicamentos, de helado, de lo que sea. En este momento hay millones de fábricas que están haciendo eso que estamos diciendo. Están haciendo estudios estadísticos de la producción para mantener el nivel de calidad que le establece el Ministerio de Industria. El Ministerio de Industria del país establece una cosa que se llama normas, que ustedes han escuchado hablar. Establece las normas. Las normas son las reglas bajo las cuales se debe producir. Y cada producto tiene una norma diferente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cometer un error fabricando fósforos que cometer un error fabricando medicamentos. Si un fósforo sale dañado, no prendió. Pero si un medicamento sale dañado, de repente una persona hasta puede morir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la norma para producir medicamentos es mucho más restrictiva que para producir fósforos. Pero una y otra hay que cumplirla. ¿Y cómo el fabricante sabe que le está cumpliendo? Tiene que hacer investigación estadística permanente de la producción, como esto que está aquí. El fabricante de fósforos está obligado a mantener el nivel de calidad de 95%. Entonces eso significa que él tiene que hacer estudios que le digan que el porcentaje de defectuoso no sobrepasa al 5%. Porque si el porcentaje es mayor de 5%, ya su calidad no es 95%. Es menor. Y si es menor, está fuera de la norma. Y el que está fuera de la norma le cierran la fábrica. Y lo multan. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Sí. Repito, O sea, a ustedes les puede resultar para el etéreo, fabricante pero eso se es hace más todos los fácil. días. ¿Perdón? Yo decía que para el fabricante se le hace más fácil estudiar lo que están dañados, que, o sea, los palitos que que están dañados a los 95%, bueno, que todo eso. Veámoslo acá. Aquí lo dice. ¿Entienden? Aquí lo dice. ¿Qué dice ahí? Dice, en aras de supervisar la calidad, el Departamento de Control de Calidad de la fábrica toma una muestra de los palitos de fósforos fabricados en una hora. Luego lleva esa muestra al laboratorio y raya cada uno de los palitos de la muestra. Los que enciende sin defectos lo coloca en una bandeja y los que presentan problemas para el encenderlo, para el encendido, los coloca en otra. Al final del proceso de prueba, cuenta los que presentaron defectos y calcula el porcentaje que estos representan con relación al total. Si el porcentaje es 5% o menos, indica que la producción está bien. Por lo tanto, avisa al área de producción que puede continuar fabricando. Obviamente, este es un caso típico en el cual hay que recurrir a una muestra para estudiar la población. Correctamente. Correctamente. Lo que hace es que la máquina está produciendo palitos y él va seleccionando una muestra sistemática.
Y eso es muy simple, porque la máquina tiene un regulador, que usted le dice, deme uno de cada 1000 palitos, deme uno de cada 5000 palitos. Entonces, de manera sistemática, le va dando, si le dice, deme uno de cada 1000, va produciendo, produciendo, y cuando llega al número 1000, la máquina automáticamente lo saca y lo tira en una bandeja. Y sigue produciendo cuando llega al 2000, lo saca y lo tira a una bandeja. Sigue produciendo cuando llega al 3000, lo saca y lo tira a una bandeja. Y le da uno de cada 1000, pero usted lo puede regular, usted tiene un regulador para usted decirle uno de cada cuánto, para darle el intervalo de muestreo, tal como nosotros vimos. Terminada la hora, saca la bandeja y se va al laboratorio y mete otra bandeja nueva y vuelve entonces a sacar la muestra de la otra hora. Entonces, usted sacó la muestra de la hora 1 y se va al laboratorio y pone la bandeja a sacar la muestra de la hora 2. Va al laboratorio con la muestra de la hora 1 y los palitos que están allí, los raya, lo que están bueno lo tiene en una bandeja, lo que está malo lo tiene en otra, y después cuentan del total. ¿Qué porcentaje estaba malo? El 3%. Ah, entonces estoy bien, porque la norma son 5. La calidad es 95%. Puedo hacer hasta 5 malos. Me está dando 3. Le digo al área de producción, sigan que vamos bien. Cogen la producción de la hora 1 y lo mandan a empaquetar. Y salen. Y entonces hacen la prueba de la hora 2. En la hora 2 hacen lo mismo. Se van al laboratorio con la muestra de la hora 2, rayan los palitos de la hora 2, clasifican qué porcentaje está bueno. El 3%. Seguimos bien. Seguimos produciendo. Cuando en la hora 18, la muestra de la hora 18, llevan la muestra al laboratorio y resulta que le dio 7% defectuoso. Inmediatamente a producción, paren, porque estamos mal. Paren la máquina. Toman la producción de la hora 18, la echan a la basura y los mecánicos van a ver qué tiene la máquina. Ah, tenía un tornillo flojo. Lo arreglan, vuelven a producir la hora 19 y llevan la muestra de la hora 19 al laboratorio. 1% defectuoso. Estamos bien, seguimos. Y eso se hace durante las 24 horas en las fábricas. Ustedes no lo ven, pero eso se está haciendo. Entonces, son casos en los cuales obligatoriamente hay que usar muestras, porque si estudiaran la población entera, todo estaba muy bien, pero quemamos todos los fósforos. Y entonces, en cambio, usted puede quemar una muestra de 1%, 2%, y eso no le representa nada en su presupuesto. Pues eso estaba calculado como parte del error. Eso, en términos contables está considerado ya que eso se va a perder. Y no implica pérdida para la empresa porque está calculada. ¿Se entendió? Perfectamente. Sí. Entonces, ahí tenemos una cuarta razón para usar muestras. Entonces, mire que hemos aprendido muchas cosas sobre muestreo. No solo seleccionar la muestra, sino toda la conceptualización que hay por detrás de lo que es una muestra. Para que nosotros, cuando vemos una muestra, sabemos qué creer, qué no creer, cuánto creer, etcétera, etcétera. Y el etcétera es grande. ¿Está bien? Sí, está bien. Bien, entonces con esto terminamos dos cosas. Terminamos la clase de hoy y no terminamos dos cosas, no terminamos tres cosas. Terminamos la clase de hoy, terminamos el tema y terminamos la segunda parte del programa, que es sobre estadística inferencial. ¿Te recuerda que dijimos que el programa está dividido en tres partes? La primera es introductoria y vimos todo eso hasta que definimos estadística. La segunda, comenzamos con estadística inferencial y terminamos ahora con muestreo. Y la tercera comienza en la próxima clase con la información como insumo para el estudio de la población. Es decir, ya vamos a entrar directamente a la tercera parte del programa, que es sobre estadística descriptiva. Sobre estadística descriptiva.
Te recuerda que nosotros hablábamos de estadística descriptiva, estadística inductiva. Vimos la parte de estadística inductiva, que es más corta. Vamos a ver la estadística descriptiva, que es más larga. Ahí comenzamos en la próxima clase. Yo voy a tratar de enviarles un material complementario al texto que ustedes tienen del profesor Martínez para este componente sobre la información como insumo para la población, porque ustedes recuerdan que yo les dije que iba a tratar siempre de complementarles el material en dos aspectos. Primero, complementar en términos de la cobertura, ¿sí? Temas que no se ven en el texto y que ustedes necesitan, entonces yo lo desarrollo para ustedes, eso es complementario. Y otros que sí se ven en el texto, pero le falta un poquito de profundización, entonces yo profundizo para ustedes. Y esos son los materiales que les envío, como este que acabamos de ver, que eso está en su texto, pero no está en la forma que lo hemos visto acá, en algunos aspectos, y por lo tanto estamos complementando el texto. ¿Alguna pregunta? No, hasta ahora todo bien. ¿Qué día entonces usted mandaría ese documento? ¿Y será por correo? I don't have any choice. No tengo otra alternativa. Ok. Y yo creo que usted tampoco. No, señor. Yo pensé que usted lo Esos pondría en la ejercicios, plataforma. maestro, ¿Perdón? por el correo. ¿Perdón? Los capítulos de recompilación, algo así, que te manda por el correo, eso es para escribirlo a mano, se puede hacer computadora. Usted leyó los lineamientos básicos. Yo leí gran parte de eso, donde decían exactamente, o sea, hasta la mitad lo leí. Y si yo lo que le debo dar a ustedes lo dejara por mitad, ¿qué pasaría? No aprendemos, o aprendemos por mitad. Un sesgo. Grave. Señores, yo les doy cosas a ustedes que no estoy obligado a darle para ayudarlos. Lo que pasa es que ustedes son como los ticos. Los ticos son los costarricenses. Los ticos, hombres, las mujeres no, los hombres. Usted lo va a saludar y si usted muda un paso para acercarse, ellos echan un paso para atrás. Y usted echa otro paso y echa otro paso para atrás, porque ellos mantienen una distancia. Entonces, con ustedes pasa lo mismo. Ustedes son los que deberían buscar su bibliografía y estudiarla ustedes. Entonces, si yo le ayudo y se la consigo, entonces no la estudian. No se vaya a sentir mal, maestro. No, yo, sentirme mal, yo. No, pero espérese un momentito. No, es que no. Es que yo no me puedo sentir mal por eso. Porque yo tengo mis problemas resueltos. Sí, en este aspecto, si los problemas míos dependieran de lo que usted hace, ahí yo me sentiría mal. Pero no, jamás. La que tiene que sentirse mal es usted. Yo no, por nada del mundo. Yo me siento muy bien, créame. No, estamos bien los dos. Tranquila. Entonces, lo que yo le sugiero es que lleve la velocidad, porque si usted no lleva la velocidad, la carreta le puede pasar por encima. Y sería trágico, ¿no? La carreta le puede pasar por encima. Recuérdese que los caballos van adelante. Si los caballos no llevan la velocidad, lleva un momento en que la carreta le pasa por encima a los caballos. Y ahí es trágico porque le rompe las patas a los caballos. Bueno, así que nos vemos en la próxima clase. A ver.
Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, maestro. Pase buena. De nada, buenas noches. Buenas noches, profe.